Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva clase de la asignatura variable compleja para la licenciatura en matemática. Vamos a empezar con la unidad 2 del programa, que consiste en un estudio de varios aspectos de topología en el plano complejo. Las clases anteriores hemos incursionado por las definiciones básicas, principales formas de representación, incluida la gráfica, operaciones algebraicas y propiedades básicas de los números complejos. En esta unidad lo que nos proponemos es hacer un estudio de ciertos subconjuntos especiales que tiene el plano complejo. Concretamente me estoy refiriendo a la noción de conjuntos abiertos, cerrados y otros que van a ir apareciendo en el camino. Justamente cuando uno dice que va a hacer un estudio desde un punto de vista topológico de cierto objeto, lo está haciendo justamente arrancando con la idea de qué es lo que es un conjunto abierto y de todas las cosas que ello después nos permite deducir. Por ejemplo, recordarán ustedes que un buen proceso de límite se define en base a entornos. Bueno, entonces nosotros vamos a arrancar prácticamente desde cero las nociones topológicas, pendientes justamente a poder después enunciar con toda propiedad y demostrar de la mejor manera posible las distintas propiedades que hay en los procesos, por ejemplo, de límite, de derivación, integración y desarrollos en serie en el conjunto de los números complejos. Así que si no tuviéramos este capítulo de topología, probablemente muchas de las cosas que vienen después no las podríamos demostrar y nos tendríamos que contentar diciendo, bueno, se podría demostrar que, pero en la cátedra apostamos no solo a que se podría, apostamos a que lo vamos a hacer y para ello los conocimientos de esta unidad van a ser fundamentales. Aparte, ustedes en alguna materia posterior van a tener estudio de topología general en espacios o en contextos más abstractos, de modo tal que un ensayo previo bastante formal y completo les va a servir como motivación. Así que vamos a empezar el estudio de la topología en el plano complejo ahora. Estas nociones que nos proponemos ver arrancan con la idea de fijar bien cuál es el concepto que tenemos de distancia entre dos puntos en el plano complejo. Esa distancia la vamos a medir en línea recta, ya vamos a ver un dibujo, pero por esa razón la vamos a llamar distancia euclídea por asociación. Ya sabemos que el conjunto de los números complejos es isomorfo a R2, así que en R2 la distancia natural que surge es la distancia justamente euclídea, es decir, la distancia de la longitud del segmento recto que une dos puntos. Bueno, eso va a ser análogo en el conjunto de los complejos, pero formalizando diríamos, ¿cómo medimos distancia? La distancia toma un argumento que acá representamos con un puntito, se puede ver como una función cuyo argumento está representado en forma genérica por un puntito, desde el producto cartesiano de complejos por complejos, es decir, es una función, la distancia, que toma una parejita de números complejos y produce un número real. O sea que el argumento de esta función distancia, que está representada por módulo, porque ya hemos visto que las distancias entre puntos corresponden a módulos de ciertos complejos, el módulo se aplica a una parejita de números complejos y a la pareja Z1, Z2 le asigna la distancia en el plano que ya sabemos que es módulo de Z1 menos Z2. Y tenemos fijadas muchas propiedades de lo que es el módulo de un número complejo. Y en definitiva es la longitud del segmento recto que va desde Z1 hasta Z2. Esa es la distancia y es lo más natural que encontramos a la hora de definir. Si vemos un dibujito, recuerden que si yo tengo dos complejos, digamos Z1 y Z2, que los puedo ver como vectores con punto de aplicación el origen de coordenadas, Z1 menos Z2 es el complejo que iba desde el extremo representativo de Z2 hasta el extremo representativo de Z1. Y por lo tanto, el módulo de Z1 menos Z2 es la longitud de ese segmento. ¿Sí? O sea, esto es algo que hemos visto en el capítulo anterior y ustedes han trabajado varias de estas nociones en el trabajo práctico.
¿qué propiedades básicas tiene esa forma de medir distancia? Tiene una serie de propiedades buenas que en realidad sirven de base axiomática para definir maneras de medir distancias en otros tipos de conjuntos más generales que el de los números complejos, en el que los elementos no sean necesariamente puntos. Eso en matemática es frecuente que uno tenga conjuntos que no son numéricos y sin embargo de alguna manera necesite medir el parecido entre dos elementos de ese conjunto, o de alguna manera es qué tan similares son dos elementos de un conjunto, y eso se mide justamente a través de una distancia. Cuanto más grande es la distancia, más distintos son los dos puntos. Bueno, eso es una abstracción que no nos corresponde a nosotros en esta materia ver, pero sí interesa bastante en matemática. Pero nos vamos a quedar con las propiedades básicas que ocurren de acuerdo a esta definición de distancia en el plano complejo y que sirven por analogía para orientarlos nada más a ustedes como axiomas para definir unas buenas maneras de medir distancia en otros conjuntos más generales. La primera propiedad dice que la distancia entre dos números complejos, entre dos elementos de este conjunto, siempre es mayor o igual que cero. O sea que este conjunto de llegada lo podríamos haber incluso restringido a reales positivos, incluido el cero. Nunca el módulo me da un número negativo, eso ya lo sabemos porque el módulo de un número complejo es la raíz cuadrada positiva de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Eso sabemos que va a dar un número real no negativo. Otra propiedad, la segunda, es que si yo tomo cualquier número complejo y mido la distancia desde ese complejo hacia ese mismo complejo, es cero, porque módulo de el caso en el que z1 es igual a z2, ambos iguales a z, módulo de z menos z es igual a cero. ¿Por qué? Porque z menos z es igual a cero y el módulo de cero es cero. Pero complementando a eso, ¿qué pasa si yo tomo dos complejos distintos? Digamos un z1 distinto de z2 y mido la distancia. Esa distancia va a ser estrictamente positiva, uno se lo imagina gráficamente, y sale también de la definición de módulo, raíz cuadrada de la parte real de la diferencia al cuadrado más la parte imaginaria de la diferencia al cuadrado. Al ser z1 distinto de z2, o bien la parte real de ambos es distinta, o bien la parte imaginaria de ambos es distinta, o bien ambas, y en ese caso la raíz cuadrada va a ser estrictamente positiva, con lo cual el módulo, o sea la distancia entre z1 y z2, siempre, si z1 y z2 son diferentes, la distancia va a ser mayor que cero. Estas condiciones 2 y 3 se podrían resumir en una sola, con una doble equivalencia. La 2 me dice que la distancia desde un complejo hasta el mismo complejo es cero, y la 3 me dice que si los dos complejos son diferentes, la distancia de z1 a z2 es estrictamente positiva. Entonces esas dos se podrían juntar diciendo la distancia de z1 a z2 es igual a cero si solo si z1 es igual a z2. ¿Sí? Esa es una forma de abreviar estas dos en una sola doble implicación. Otra propiedad es que si yo tomo dos números complejos diferentes y mido distancia de z1 a z2 y de z2 hasta z1, más vale que como distancia es exactamente el mismo número. Eso se refleja en el hecho de que módulo de z1 menos z2 es igual al módulo de z2 menos z1. Esta sería la distancia de z1 a z2, esta sería la distancia de z2 a z1. Y nosotros sabemos que si acá adentro sacamos un factor común menos, quedaría módulo de menos z2 menos z1. Pero el módulo de menos paréntesis z2 menos z1, si distribuyo el módulo me quedaría módulo de menos 1 por el módulo de z2 menos z1, que directamente es igual al módulo de z2 menos z1. Y finalmente esa propiedad se llama axioma de simetría de la distancia.
o propiedad de simetría. Y la última propiedad básica de las que cumplen las formas de medir distancias a través de las longitudes de esos segmentos rectos es que si yo tomo tres complejos, Z1, Z2 y Z3, imaginen ustedes que acá tomara un Z3 en cualquier lado del plano y mido la distancia desde Z1 hasta Z3, esa distancia es menor o igual que la distancia desde Z1 hasta Z2 más la distancia desde Z2 hasta Z3. Obviamente esto se desprende de la propiedad triangular que nosotros ya hemos visto en las clases pasadas, ¿sí? Si yo sumo y resto Z2 acá adentro y hago una asociación Z1 menos Z2 más Z2 menos Z3 y aplico la propiedad triangular que hemos demostrado en el capítulo anterior, me queda exactamente esta propiedad, que se llama desigualdad triangular, porque justamente si yo me imagino un triángulo en el plano cuyos vértices corresponden a los puntos de los complejos Z1, Z2 y Z3, cada uno de estos es la medida de cada uno de los lados de ese triángulo, y lo que esto dice es que ninguna medida del lado del triángulo va a ser mayor que la suma de las medidas de los lados siguientes. O sea, todo lado en medida es menor o igual que la suma de las longitudes de los otros lados en cualquier triángulo. Con la idea de distancia surge la definición crucial que vamos a ver ahora, que es la definición de entornos. Recordarán ustedes que cuando hacíamos un estudio de, por ejemplo, límites de funciones de variable real, la idea de entorno era preponderante para poder definir un límite. De la misma manera, igual nos va a pasar cuando hagamos estudios de funciones complejas, así que más vale que vamos a tener que fijar bien lo que es, no es difícil para nada, pero vamos a recordar bien lo que es la definición de entorno a partir de ahora. Si uno recuerda en R, en el universo de los reales, que era un entorno, uno decía, bueno, es un intervalo que tiene un punto central y un cierto radio, y el entorno, ese intervalo, era el conjunto de los números reales que estaban a distancia del centro del intervalo, no mayor que, a distancia menor que el radio del intervalo. Esa definición se traslada al campo de los complejos con las mismas palabras, excepto que ahora tengo que pensar que ya mi universo no es una recta, sino un plano. Así que en todo caso, si recuerdan, seguramente en Análisis Matemático 2 han visto una idea parecida a lo que es un entorno en el plano. Por las dudas la escribimos bien. Dado cualquier número complejo Z0 y cualquier número real estrictamente positivo, es importante eso, estrictamente positivo, llamamos entorno de centro Z0 y radio R al conjunto que vamos a simbolizar así. B por bola se asemeja, ya vamos a ver la definición, de entorno de radio R alrededor de Z0, o entorno de centro Z0 y radio R. Son dos maneras de leer esto. No es más que todos aquellos números complejos que están a distancia del centro Z0 menor que R. O sea, los elementos del universo que están a distancia menor que R del centro del entorno. Fíjense que esa misma definición se aplica en el caso de la recta real, nada más que allí el universo es más pequeño. O sea, el entorno de centro Z0 y radio R es el conjunto de todos los números complejos cuya distancia al centro del entorno es menor que R. Antes de hacer un dibujito, vamos a definir una noción similar y que también ya seguramente se estarán imaginando de qué se trata, de lo que es un entorno reducido. Un entorno reducido es un entorno al que se le ha quitado el centro, es decir, el entorno reducido con centro Z0 y radio R va a ser, lo vamos a simbolizar con la misma notación, excepto que vamos a poner una estrellita arriba, la estrellita arriba de
de la B quiere decir entorno reducido y es el conjunto de todos los números complejos que no son z0, o sea, fíjense que si yo estoy pidiéndole un z, que el módulo de z menos z0 sea estrictamente mayor que 0, por lo que hemos visto en la diapositiva anterior, esto equivale a decir z no puede ser z0, pero su distancia a z0 sea menor que r. O sea, prácticamente todos los puntos que están acá, excluido el propio z0. ¿Sí? Si hacemos un dibujo de lo que es un entorno, por supuesto que es el interior de un disco con centro en z0 y de radio r. Y es propiamente el interior, es decir, está dibujado con línea de trazo la circunferencia con centro z0 y radio r, porque los puntos de ella no pertenecen, los puntos de la circunferencia cumplen la igualdad estricta módulo de z menos z0, distancia de z a z0 igual a r. Pero acá estamos pidiendo menor estricto, así que por eso son todos los puntos que están adentro de esa circunferencia. Y el entorno reducido es exactamente eso mismo, excepto que quitando el z0. Por lo tanto, para dejarlo bien en claro, el entorno reducido es igual al entorno completo sacándole z0, que es el único de estos números que no cumple el carácter de estar a distancia mayor que 0. De ahí en más, todo el resto del entorno reducido es el resto del entorno. La diferencia entre un entorno y un entorno reducido es simplemente que en uno está el centro del entorno y en el otro no. De hecho, cualquier entorno contiene a su centro. Es decir, Z0, el centro del entorno, está en el entorno de radio R alrededor de Z0. Esto es como decir, cualquier entorno tiene a su centro como uno de sus puntos. O dicho en otras palabras, cualquier centro de entorno, cualquier número complejo pertenece a cualquiera de los entornos alrededor de ese número complejo. Siempre el centro está en el entorno por definición, porque cuando yo chequeo si Z0 está en el entorno, tengo que ver si Z0 cumple esta condición. Y cuando reemplazo a Z por Z0, me queda módulo de Z0 menos Z0, que es 0, y con total seguridad 0 es menor que R, porque R se suponía un radio positivo. Cuando nosotros decimos un entorno, en realidad, cada entorno se caracteriza por cuál es su centro y cuál es su radio. ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué condición necesaria y suficiente tiene que pasar en el universo de los números complejos para que dos entornos con igual centro, uno de ellos esté contenido en el otro? Claramente se dan cuenta que R1, el radio del contenido, tiene que ser menor o igual que el radio del que contiene, del entorno que contiene al otro. ¿Sí? Imagínense que acá hubiera otro entorno con mayor radio, toda esa corona, todo ese anillo extra, estaría en el entorno de ese radio más grande y no en el entorno del radio más chiquito. Obviamente, el radio del entorno 1 sea menor o igual que el radio del entorno 2, es condición necesaria y suficiente para que el entorno 1 esté contenido en el entorno 2. Una vez que uno ha definido la idea de distancia que nos llevó a la idea de entorno, que es importante, con eso podemos definir una serie de conceptos que nos interesan y que nos van a interesar después en nuestro estudio de la teoría de funciones. Son varias definiciones, así que vamos a tratar de ir ejemplificándolas adecuadamente porque es importante que ustedes las fijen, a algunas de ellas más que a otras sobre todo. En el práctico van a poder, por supuesto, ensayar estas definiciones, pero acá vamos a ir haciendo ejemplos. La primera definición que nos importa es qué tiene que cumplir un punto para ser un punto interior de un conjunto. Vamos a decir que un número complejo Z
es un punto interior de un conjunto E. Se supone que siempre en todas estas definiciones que hagamos, Z va a ser un complejo y E va a ser un subconjunto de los complejos. Así que un complejo sea un punto interior de un conjunto quiere decir lo siguiente, que haya un entorno alrededor de Z que esté contenido en E. ¿De acuerdo? Es decir, un punto Z es interior a un conjunto E si hay algún entorno alrededor de Z que esté íntegramente contenido en el conjunto E. Antes de hacer ejemplos, le vamos a llamar conjunto interior de E, o sea, si yo tengo un conjunto E, puedo definir en base a ese conjunto E un nuevo conjunto que le vamos a llamar el conjunto interior de E y que es el conjunto que va a estar formado por todos los puntos interiores de E. Fíjense que estas nociones coloquialmente son exactamente lo mismo que probablemente ustedes estén recordando de cursos previos. Nada más que, insisto, el universo acá es un plano, el plano de los números complejos. Entonces, el interior de E, que lo vamos a denotar con la E del propio conjunto con un supracerito. E supracero representa el interior de E. Y es el conjunto de todos los Z en C que son puntos interiores, y si son puntos interiores tienen que verificar esta condición, es decir, el conjunto de todos los números complejos Z tales que existe un R positivo, tal que el entorno del radio R alrededor de Z está contenido en E. Puede ocurrir que un conjunto E y su conjunto interior no coincidan. De todos modos, hay una relación que ya enseguida vamos a ver. Es esta en realidad. El interior de un conjunto siempre está contenido en E, es decir, todo punto interior a E tiene que ser un punto de E. Eso es muy sencillo de verlo. Si Z es un punto interior, me busco ese entorno que está contenido en E, y si todo el entorno está contenido en E, en particular el centro del entorno, o sea el Z, también pertenece a E, por lo tanto todo punto interior pertenece a E. La recíproca, es decir, si está contenido en el interior de E, o sea, en otras palabras, si el interior de E es igual a E, por supuesto que no, y ya vamos a ver ejemplos. Pero en todo caso, antes de ver esos ejemplos, vamos a definir lo que quiere decir ser un conjunto abierto. E, vamos a decir que es un conjunto abierto cuando todos sus puntos son interiores, es decir, cuando E0 es igual a E. Ya sabemos que E0 está siempre contenido en E, pero a veces es igual y a veces no. Cuando sea igual, vamos a decir que E es abierto, y eso va a querer decir que todo punto de E es un punto interior a E. Y por lo tanto, todo punto de E, cuando E es abierto, cualquiera de sus puntos admite un entorno del radio que corresponda que está contenido en E. Veamos algunos ejemplos que nos van a ayudar a fijar estas definiciones, a entenderlas mejor. Lo vamos a hacer a través de una tableta gráfica. Yo voy a imaginarme que el conjunto E, le voy a llamar E1 por primer ejemplo, E1, porque nos va a servir, digamos, para después estos mismos ejemplos nos van a servir para fijar otros conceptos. Le voy a llamar E1 al conjunto de todos los números complejos cuya parte real es estrictamente positiva y cuya parte imaginaria es mayor o igual que cero. Como se darán cuenta, esto es la intersección de dos semiplanos. El que está a la derecha del eje imaginario lo puedo dibujar con azul, y el que está por encima o sobre el eje real. Así que este conjunto, si lo piensan bien, es esto que estoy dibujando acá en azul. ¿Sí?
ustedes ya tienen, digamos, alguna experiencia en esto. Lo estoy dibujando a este eje porque entra el semieje real estrictamente positivo. Y todo ese primer cuadrante, lo que hay en el primer cuadrante, estrictamente en el primer cuadrante, más lo que hay sobre el semieje real positivo. El semieje imaginario positivo y el cero están excluidos porque no cumplen la condición de tener parte real y mayor estrictamente que cero. Ese es el conjunto E1. Entonces ahora me pregunto, ¿cuáles son los puntos interiores de E1? ¿Cuál es entonces el conjunto de puntos interiores total que tiene E1? El E1 supra 0. Y después me voy a preguntar si el E1 es abierto o no. Probablemente ustedes ya tienen una idea, pero vamos a ver que es consistente con las definiciones que hayamos hecho. Si Z pertenece estrictamente al primer cuadrante, podríamos hacer con rojo esos casos. Por ejemplo, acá. Tomo un Z estrictamente en el primer cuadrante, es decir, si la parte real de Z es mayor estricta que 0 y la parte imaginaria de Z es estrictamente mayor que 0, obviamente yo me doy cuenta de que seguro que ese punto está lejos, digamos, del eje Y y del eje X. Por lo tanto, si mido de esas dos distancias que están dadas por las coordenadas, si tomo la menor y tomo la mitad de esa menor coordenada, evidentemente el entorno va a quedar circunscripto a dentro de E1 y por lo tanto yo formalmente lo que puedo decir es así: sea R el mínimo entre la parte real de Z y la parte imaginaria de Z, y a ese número lo voy a dividir por 2. En el ejemplo este, claramente la parte imaginaria es más chiquita que la parte real, así que el mínimo sería este. Tomo la mitad de esa distancia y trazo el entorno de ese radio, igual a la mitad de la menor coordenada. Obviamente el entorno de radio R alrededor de Z está totalmente contenido en E1, por lo tanto Z es un punto interior a E1. Y ese mismo análisis lo puedo hacer cualquiera que sea el Z estrictamente en el primer cuadrante. O sea que en el conjunto interior de E1 ya sé que por lo menos están todos los puntos del plano que están estrictamente en el primer cuadrante. ¿Cuáles otros pueden estar? Como ya sabemos que siempre el interior de un conjunto es un subconjunto de ese conjunto, no tiene sentido preguntarse si, por ejemplo, este punto está en el interior porque no está en el conjunto, así que más vale que no va a estar. ¿Quiénes más no van a estar en el interior? Todos los que están sobre el semieje real positivo, ni el cero, ni sobre los semiejes negativos, ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto cuadrante. ¿Cuáles son los otros candidatos entonces a ser puntos interiores? Pero veamos si lo son. ¿Qué pasa si tomo un punto sobre el semieje real estrictamente positivo? No va a ser un punto interior porque si Z es de la forma X más Y por 0, es decir, es un real con X real positivo, este que está acá, cumpliría lo siguiente: cualquier entorno que yo tome alrededor de él, para todo R mayor que 0, el punto cuyas coordenadas son el mismo X y como parte imaginaria R sobre 2, negativo, que anda por acá. Ese está en el entorno de radio R alrededor de X, ¿sí? Pero esto no pertenece a el conjunto E1. ¿Qué estoy mostrando acá? Que ningún entorno está completamente contenido en E1, lo cual lo muestra gráficamente este dibujo. Así que los puntos que están por acá tampoco son puntos interiores. ¿Y quiénes son los únicos puntos interiores entonces? E1, interior,
es igual a los z en C, tales que la parte real de z es estrictamente positiva y al mismo tiempo la parte imaginaria de z es estrictamente positiva, o sea, estrictamente el primer cuadrante. ¿Sí? Es un caso en el que este conjunto no es igual a E1. Sabemos siempre que el interior está contenido, el interior de un conjunto está contenido en el conjunto, pero en este caso estamos viendo que no todo punto del conjunto es un punto interior, por lo tanto E1 no es abierto. Curiosamente, el E1 interior sí es un conjunto abierto, es una demostración trivial que la pueden hacer, es un ejercicio, y de hecho eso caracteriza, también va a ser un ejercicio para ustedes, mostrar que el interior de un conjunto es el abierto más grande que contiene un conjunto.